aquí, Mariela, incluyendo en el contexto cubano. Profundidad de las luchas populares, de las luchas por la justicia social. Y este año, por supuesto, se lo dedicamos. El año pasado, recuerda que fue a Palestina, a la lucha del pueblo palestino, y teníamos la convicción de que ya este año no tendríamos que hablar de la lucha del pueblo palestino, porque ya se habría logrado la victoria y se habría logrado el respeto a la soberanía de este pueblo. Bueno, pues es todo lo que... Es una convicción muy superficial, Mariela, te lo digo con honestidad. Yo quisiera que se hubiese realizado el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y que hubiese un Estado palestino lado a lado con el Estado judío de Israel, y que ambos pueblos, donde existieran minorías, porque es importante esto, respeto en Israel por las minorías árabes, las minorías cristianas, los drusos, etcétera, y es también importante desde ahora, plantearse que haya un Estado soberano palestino que sea capaz de realizar la resolución 181 y la resolución 242 y otras resoluciones de las Naciones Unidas. Pero yo creo que pensar que si el año pasado tú pensabas, cuando lanzaron la conga antihomofóbica dedicada a la lucha del pueblo palestino, que ya para este año eso estuviese resuelto, a mí me parece, Mariela, que estás confesando un año entero de poco conocimiento sobre la complejidad de este problema y las dinámicas de poder, de derecho contra derecho, no de Ray contra, no de bueno contra malo. Hay cosas que están mal hechas que las ha hecho Israel, hay cosas que están mal hechas que las han hecho movimientos asociados con el pueblo palestino, y yo creo que es importante, Mariela, que procuremos entender la complejidad de esto. Déjame ponerte algunos ejemplitos. Mira, aquí sucede que hay un territorio que se llamaba la Transjordania, que incluía el territorio del mandato británico de la Palestina. Se creó a finales del siglo XIX en continuación de lo que ya existía como un sionismo religioso. Se concretó a través de la fundación del movimiento sionista ya político, porque la evocación a Sion, Mariela, no empezó con el nacionalismo judío de finales del siglo XIX y del caso Dreyfus y las respuestas al caso Dreyfus. Había un movimiento sionista religioso que siempre existió, y había, y con el movimiento de esos religiosos se movían familias completas, algunas más religiosas, otras menos, y siempre hubo presencia judía en el territorio de lo que es hoy el Estado de Israel, y que incluía territorio de lo que es Palestina. De hecho, parte de lo que hoy es Israel era más, o sea, los territorios de donde están hoy, los territorios ocupados de Israel, en el territorio donde se formaría el Estado de Israel, el Estado palestino, en esa área había originalmente, históricamente, hay lugares como Hebrón, que eran históricas ciudades de donde habían vivido judíos y que nunca dejaron de existir ahí. Te voy a contar que, aparte de la situación que tú apropiadamente denuncias de los problemas que hubo en Europa, ahí mismo en el Medio Oriente empezó la expulsión de los judíos de una tierra que consideraban ancestral, y que la religión judía decía, y no ha dejado de decir, en su culto a la ciudad de Jerusalén, si te olvido, olvidé mi diestra. ¿Me entiendes? Y entonces en ese territorio viven millones de personas que son de origen árabe y que quieren tener un Estado palestino y que quisieran tenerlo con un nivel de seguridad, pero que también han sido educados en leyendas y mitos como el que tú acabas de decir, de que se ha producido una injusticia que no tiene conexión ninguna con un pueblo que ha sido inventado, lo cual es una mala educación, que es peor que no estar educado, enseñarle a la gente, a tantas personas, que el pueblo judío nunca ha existido, que esto fue una maniobra simplemente colonial,
y todo eso. Eso es una tergiversación que ha creado una postura aniquilacionista del lado árabe que ha sido condenada, entre otros, por tu tío Fidel Castro. Porque en varias ocasiones, búsquese desde los años 60, declaraciones del propio Fidel Castro, que hasta el propio Max Lesnick dijo en mi programa y ha dicho en otros lugares que recordaba que su tío Fidel Castro fue parte del Comité Pro-Palestina Hebrea, cuyo presidente no era otro que Eduardo Chivas. Pro-Palestina Hebrea era un comité para la creación del Estado de Israel. Y después, en los años 60, condenó el lenguaje aniquilacionista que se practicaba por los grupos dominantes árabes contra Israel, y ya apenas antes de morir, en una entrevista que tuvo con Jeffrey Goldberg, que además ha sido confirmada por alguien que ha tenido una actitud muy contraria al bloqueo, como Julia Swite, y que dijo que él sí dijo que le mandaba un mensaje a Ahmadinejad que parara esa lectura, esa narrativa antisemita, antijudía, y que incluso llegó a decir que el pueblo judío ha sido más perseguido y más victimizado que en ningún otro pueblo en la historia, para hablarte. Entonces, no sé, esto sería un Castro versus Castro, por decirlo de otra manera, y yo sí tengo un Castro que me parece que estaba más basado, a pesar de que tengo cosas que criticarle y que no estoy de acuerdo, que ha dicho sobre Cuba y sobre el tema del Medio Oriente. Me pareció de muy mal gusto las metáforas que Randy Alonso repite de que le están pasando, que Israel le está haciendo a los palestinos lo mismo que le hizo el gobierno nazi a los judíos, pero en eso se puede discrepar, porque es un tema hasta de interpretación. A mí me parece una mala analogía, pero todavía yo entiendo que puede haber una narrativa que tú puedas tener de diferencia. Yo en lo particular creo que lo de Hitler fue tan grave, y al punto que ustedes lo dicen también cuando dicen que la Unión Soviética jugó un papel central en la derrota del fascismo, que Hitler ha sido tan grave que yo quisiera, de verdad, me parece que se confiesa falto de argumentos el que enseguida trae al tema de Hitler. Hitler es una metáfora que deberíamos dejar solo usar para Hitler. Entonces, eso es parte del tema. Tenemos, obviamente, un país como Israel que bajo asedio ha creado dinámicas políticas en las que han terminado por prevalecer sectores extremistas del nacionalismo judío, del sionismo, que no todo el sionismo es extremista, no todo el sionismo se pretende la desaparición del pueblo palestino. De hecho, la gran mayoría de los sionistas no se plantearon nunca la desaparición de los árabes de ese territorio. Primero porque el número de árabes que hay ahí es mucho mayor que el de los judíos. Nunca nadie se planteó la aniquilación del pueblo árabe. Se plantearon situaciones de expulsión que han sido, por cierto, denunciadas por historiadores sionistas, historiadores que reconocen la legitimidad del sueño sionista, pero que han estudiado eso y han dicho que ciertos abusos, ciertas invasiones, ciertos elementos de crímenes de guerra constituyen una negación de lo mejor del principio de un sionismo democrático, que Israel es o un Estado democrático y permite que los palestinos creen su propio Estado y mantiene su condición democrática, o termina siendo un país unificado donde el elemento judío como columna vertebral se pondría en riesgo. Hay varias personas que lo han hecho. Puedes leer a varios historiadores del llamado revisionismo israelí, donde hay trabajos que habría que contar. Yo no voy a empezar a darte nombres ni mucho menos, pero si quieres contáctanos y nosotros te podemos dar. Pero en la propia Universidad de La Habana estoy seguro que sobran, o en el CIPI o en varios lugares hay
profesores que te pueden contar sobre estas cosas, sobre la resolución 181, la resolución 242. Tu posición está fuera del derecho internacional, Mariela. Cuando tú hablas de que ahí lo que hay es un ente sionista y que no le quiere reconocer legitimidad ninguna como Estado, ya no digamos hasta el nacionalismo judío, al nacionalismo israelí de 40 y tantos, de 60 y tantos años de existencia, tú estás al margen del derecho internacional, Mariela. La resolución 181 habla de 2 estados, la resolución 242 habla de 2 estados. Hay discusión sobre cuánto territorio debe incluirse para el Estado palestino. Hay toda una historia de rechazo por los entes palestinos, en este caso sí entes, porque no ha habido un Estado palestino, y de los países árabes, la Liga Árabe misma, con sus famosos, estos desafortunados 3 no. Y hay que decir que cuando más paz ha habido, te guste a ti o no, hubo un importante rol de mediación y separación de ese lenguaje aniquilacionista. Y aquí lo hemos hecho. Aquí hemos reconocido que incluso una figura que simpatizó con los nazis, como Anwar el Sadat, terminó por firmar un acuerdo de Camp David, que te digo con toda claridad, Mariela, qué lástima. Y yo creo que fue un error que la diplomacia cubana no le diera una mejor bienvenida a ese acuerdo, entre otras cosas por las tentaciones y presiones de esa narrativa que no tenía la Revolución Cubana en los años 60, cuando hablaba de la necesidad de buscar fórmulas de paz y que dentro de esas fórmulas de paz se encontrara un espacio a los derechos del pueblo palestino. O sea, lo quiero decir para seguir, pero sigamos para ver lo que ella nos dice aquí. Pero te repito, tienes que me parece importante que las personas, no ella, porque además nuestro objetivo aquí no es solo una polémica con ella, sino abrir un espacio a la conversación. Yo creo que hay que informarse mejor, señores, y entender lo que pasó. El holocausto mismo, el vínculo ancestral del pueblo judío a la tierra de Israel, que lo tiene la mayoría de las comunidades, la respuesta de la comunidad judía a las declaraciones de Mariela hubiese ocurrido en cualquier otro país por las fuerzas mayoritarias en la mayoría de las comunidades judías. Puede ser que haya un lugar, no sé, allá en Afganistán, donde creo que quedaba una comunidad judía de 3. Puede ser que en algún lugar haya un espacio, como ocurre en Estados Unidos, que hay comunidades judías no sionistas, pero en la mayoría de las comunidades judías, cualquier declaración como la que hace Mariela, que no hay pueblo judío o que el problema palestino se podía haber resuelto de un año para acá, hubiesen sido tomadas con escepticismo, por decirlo de una manera tranquila.